MLP Fanfic. Tiempo de muffins. La familia Oves había pasado una tarde maravillosa. Fueron a pasear al parque antes de ir a comer al Sugar Cube Corner, donde a pesar de que Pinkie Pie retó a Derpy a un concurso de quien comía más cupcakes, fue un momento muy agradable. El doctor se divertía como potrillo, casi como Dinky, pues tanta soledad que vivió en la tardis lo volvió algo gruñón y ahora ya podía desahogarse. En más de una ocasión le robaba caricias o besos a su amada Pegaso Derpy. Esto claro no pasaba desapercibido para la joven unicornio, la cual empezaba a creer que sus padres se amaban de verdad. De nuevo la noche llegó a Ponyville y los Ponys decidieron que ya era hora de regresar a su hogar. Iban trotando con paso tranquilo, Dinky trotaba en medio de los adultos. Esa escena era digna de una foto familiar, pero claro, con la familia nada nunca queda tranquilo por mucho tiempo. El doctor se quedaría ahora en la casa de la Pegaso. Después de tanto podrían dormir juntos, era obvio que lo hicieran. Al parecer Dinky aceptaba al potro café en su pequeña familia, pero a pesar de saber que él era su padre por alguna razón, aún no podía llamarlo como tal. Meditó un rato sobre ello antes de caer dormida, ya que al día siguiente tendría escuela y no quería llegar con un montón de ojeras. Y así una vez más la mañana comenzó, y como era costumbre matutina, Dinky escuchó los gritos de su madre para que bajara a desayunar. Se levantó con mucha flojera, ¿quién no? La crin alborotada y los ojos medio cerrados. Estaba a punto de bajar las escaleras cuando vio al doctor salir de la habitación de la Pegaso. Este tenía la misma cara de sueño que traía la pequeña unicornio. Esto le causó un poco de gracia, ya que al parecer el doctor era tan dormilón como ella, o mejor dicho al revés, ella salió tan dormilona como el potro terrestre. Bu. Enos. Días, doctor. Buena mañana, pequeña. Se saludaron ambos Ponys entre grandes bostezos antes de ponerse a bajar las escaleras. Al llegar a la cocina, Derpy ya los esperaba con un abundante desayuno. Buenos días, querido, buenos días, mi muffin. Saludó alegremente la Pegaso gris mientras ponía los últimos panqueques sobre el plato que estaba en la mesa. La familia se dispuso a desayunar tranquilamente. Doctor, dígame, ¿le gustaría acompañarme a dejar a Dinky a la escuela? Así podría saber dónde queda y no sé, poderla buscar de vez en cuando. Una maravillosa idea, mi amada. ¿Te gustaría eso, Dinky? La potrilla solo asintió con su cabeza, pues se había metido un panqueque entero a la boca. Y así lo hicieron. La pequeña potra iba saltando hacia la escuela mientras sus padres la seguían. En la entrada, Derpy se despidió de la unicornio con beso y un abrazo muy fuerte. Dinky casi se ahoga con el abrazo. Por si parte, el doctor la abrazó igual de fuerte mientras revolvía su crin con el casco. La pobre Dinky entró a la escuela toda mareada y despeinada. Sabía que su madre era algo tosca al demostrar afecto, pero jamás imaginó que el doctor también lo fuera. Sin duda la maestra Cheryl sabía hacer su trabajo, o al menos eso pensaba Dinky mientras tomaba notas de la lección que daba su profesora. Buenos mis pequeños, dejen sus hojas un momento y pongan atención a lo que diré. Les tengo una invitación para ustedes y sus padres. Los potrillos y potrillas miraban a su maestra entusiasmados, adoraban los eventos que organizaban en la escuela. Se va a celebrar un evento especial con motivo del Gold Day, Día del Padre, pero no sabía cómo llamarle, donde padres e hijos competirán por diversos premios. Varios potrillos empezaron a murmurar alegremente, mientras otros peleaban por quién tenía mejor padre. Bueno, pequeños, eso es todo por hoy. Yo me retiro. Aquí les dejo los folletos del evento para los que gusten participar. Nos veremos mañana. Miss Cheryl abandonó el aula con toda calma. Una vez que salió, Diamond Tiara saltó al escritorio, llamando la atención de todos, mientras Silver Spoon miraba desde abajo a todos con algo de malicia. Ni se molesten en participar, mi papi y yo ganaremos todos los eventos, porque ya saben, mi papi es el mejor. No estés alardeando nada sin siquiera haber empezado. Le contestó con desdén Scootaloo. Estaba enojada de los constantes fastidios de esa Pony rosa con todos. Diamond Tiara la miró de modo arrogante y siguió alardeando. No necesito que empiece nada, yo sé que mi papi es el mejor. Además de la poca competencia que representan los demás, algunas ya están descalificadas antes de empezar. Risa molesta. Diamond Tiara miró cínicamente a Dinky y a Apple Bloom. De inmediato sus amigas salieron a defenderlas. Sabes también como los demás que a pesar de que el padre de Apple Bloom está lejos, su hermano mayor es como si padre. Diamond Tiara bajó del escritorio fastidiada y empezó a caminar alrededor de las CMC mientras Silver Spoon la imitaba. Sí, muy conmovedor. Al parecer la Pony rosa con una tiara tenía muchas ganas de molestar ese día.
Pero la que si no creo que se aparezca ese día a competir sería Dinky Oves. La mimada Pony Rosa miró con malicia a la aludida, quien seguía sentada en su lugar sin decir ni una sola palabra. Diamond Tiara siguió echando veneno. Ya que será un evento de padres e hijos y ella solo tiene una torpe mamá. Diamond creía haber conseguido molestar a la unicornio, pero esta solo se levantó de su asiento y caminó tranquilamente hasta quedar de frente a la Pony Rosa. Suspiro molesto. Bueno, Diamond Tiara, no sé debajo de qué roca hayas estado metida, pero para que estés más enterada, yo sí tengo un padre, y ten por seguro que ganaremos más eventos que tú y tu querido papi. Ja. Eso es una mentira, solo lo dices para no quedar mal. Piensa lo que quieras, pero el día del evento ya verás que padre es el mejor. Diamond Tiara tenía cara de niño emberrinchado, justo estaba lista para decirle más cosas horribles a Dinky cuando alguien llamó a la unicornio desde afuera de la escuela. Dinky. Dinky. Ya vine a buscarte, sal rápido pequeña, ya estoy lo suficientemente viejo, no me hagas esperar más. Algunos potrillos se miraron confusos pues sabían que la unicornio solo tenía a su madre y no aceptaba que otro pony fuera a buscarla. Dinky salió con una sonrisa triunfal. Diamond Tiara y Silver Spoon fueron hacia la puerta para saber quién llamaba a la unicornio. Fuera de la escuela se encontraba un sonriente potro café en espera de la unicornio. Cuando se encontraron, ella dijo divertida: Doctor, qué torpe es, ¿por qué dice que está muy viejo si no lo parece? Sí. Jejeje, bueno. Tiendo a exagerar a veces. ¿Estás lista para irnos? Claro que sí, Doc papá. Esto último lo dijo en un pequeño susurro, como no queriendo que el doctor la escuchara. No todavía. Mientras ambos ponies se alejaban, Silver Spoon se atrevió a preguntarle a Diamond Tiara qué pensaba, pues su cara de molestia no tenía precio. ¿De verdad crees que ese pony sea el padre de Dinky? No me interesa que lo sea o no, esa tonta se atrevió a contradecirme, me aseguraré que la pase el peor momento de su vida el día del evento. Silver Spoon se quedó viendo a su amiga con algo de preocupación, sabía de su carácter malcriado, pero tal vez ya se estaba pasando del límite. Doctor, ¿usted es habilidoso? Así, bueno, tengo muchas virtudes, puedo hacer varias cosas si me lo propongo. ¿A qué se debe la pregunta? Se lo contaré todo en la cena con mamá. Continuará. Bueno, este capítulo lo hice un poco más familiar, espero que no les resulte tedioso. El próximo espero hacerlo más gracioso cuando veamos al doctor en acción junto con Dinky. 3. See you every pony.